Estuve en la cárcel y me visitaron. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Mateo 25, 36, 40. Si Jesús estuviera hoy en la cárcel, ¿lo encontraríamos en las cárceles hablando y cenando con criminales y marginados? Claro que sí. Él estaría allí para buscar y salvar a los perdidos y restaurarlos, tal como lo hizo con Zaqueo, un odiado recaudador de impuestos que era un hombre corrupto, que se había enriquecido engañando a otros. Lo que leemos en Lucas 19, 1-10, donde subió a un árbol sicómoro para ver de qué se trataba este Jesús. Fue entonces cuando el Señor se invitó a cenar con Zaqueo, a la irritación de las personas más justas que habían en ese momento en la multitud. Pero esa invitación amorosa llevó a este recaudador de impuestos corrupto al arrepentimiento y la transformación, listo para enmendar sus crímenes. En otra ocasión, Jesús fue reprendido por comer con publicanos y pecadores, y él respondió que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Mis amados, como creyentes, somos representantes de Dios aquí en la tierra, y ayudar a las personas en prisión es lo que también debemos hacer. Al brindarles conciencia del toque sanador de nuestro Señor y Salvador, reconocemos en ellos la dignidad de creación de Dios, sin importar cuán bajo hayan caído, confiando en que nadie está más allá del amor y el poder redentor de Cristo. Dios no desprecia a los quebrantados, entonces nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Más bien, debemos imitar a aquel que vino a buscar y salvar a los perdidos, como lo fuimos una vez, sin importar qué tipo de ataduras los esclavicen y paralicen. Jesús se identifica fuertemente con los débiles, los desamparados y los excluidos. Considera la forma en que los tratamos con la forma en que lo tratamos. Con la forma en que tratamos al Señor, ¿verdad? Mateo 25, 35, 36. Pueden leer, anotarlo para que lo lean, y que estamos haciendo todo lo que está en la Biblia. No estoy sacando nada de mi corazón, sino esto es bíblico. Entonces vemos que Dios, el Señor Jesús, quiere que nos identifiquemos con ellos, poniéndonos en su situación y reflejando el amor de Jesús, mostrándoles el camino de Dios. Dios no siempre busca liberar a los prisioneros de su prisión física, pero sí ciertamente de su encarcelamiento por el pecado. La ignorancia, la rebelión y las elecciones necias. Y Jesús se identificó como la fuente de esa libertad, dado que esta es una parte importante de la obra de Dios. También es una parte importante de la obra del creyente. La sociedad puede pretender que la prisión sea un lugar de castigo, pero Dios puede usarla como un lugar de refinamiento y transformación. No abandona a los que están en prisión, sino que los persigue con amor. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Dice en Salmo 146, 7, 9, el Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los huérfanos, a los hambrientos, y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los malvados. Anota este salmo, y mi amigo, y memorízatelo, o escríbelo ahí y ponlo en tu habitación. Salmo 146, del 7 al 9. También en Isaías 42, 6 dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo,
como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Isaías 42:6. Luego también dice también Lucas, 4, 17, 19. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Lucas 4, 17 al 19. Isaías 61, 1 al 3. Anoten estos versos porque es palabra del Señor. La mayoría de los hombres y mujeres en prisión están allí por una razón. Cometieron el delito y están cumpliendo su condena. Tocar fondo es lo que impulsa a muchos delincuentes a mirar honestamente sus vidas y clamar a Dios por misericordia. Y Dios está dispuesto a darlo. Afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados y tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Salmo 107, del 10 al 16. Gloria a Dios, bendita sea su palabra. Las vidas transformadas dirigen la atención de todos hacia Dios. Esta es la mayor motivación para involucrarse en el ministerio penitenciario. La que habla también estuvo varios años en este ministerio. Es bastante arduo el trabajo, pero también uno sale como pisando en las nubes porque es una satisfacción muy grande. Nadie más que Dios puede atribuirse el mérito del milagroso cambio en la vida de los criminales. Recordemos que el pasado de una persona no tiene por qué dictar su futuro. Incluso un ex criminal, si ha aprendido de sus errores y ha renunciado a sus pecados, puede convertirse en un gran líder en las manos de nuestro Dios. Consideremos a Moisés, quien era un asesino y un fugitivo de la justicia, cuando Dios lo llamó para sacar a su pueblo de la esclavitud. En el calor de la pasión mató a un egipcio, lo escondió en la arena del desierto y luego huyó del país porque el faraón lo perseguía para ejecutarlo. Éxodo 2, 11, 15. Sin embargo, este es el hombre que Dios llamó para guiar a su pueblo a la tierra prometida, para recibir los 10 mandamientos y para ser una figura fundamental en la historia de la salvación. También podemos considerar al apóstol Pablo, un fanático religioso que en su odio hacia los cristianos conspiró para matarlos por su fe. Sin embargo, Jesús llamó a Pablo a sí mismo, lo dirigió a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento y lo convirtió en el mayor misionero de la iglesia primitiva a los gentiles. Y esto lo encontramos en Hechos, Hechos 26, 28. A pesar de su pasado, los delincuentes que vienen a Jesús tienen una nueva identidad y una nueva relación con Cristo. Por lo tanto, como creyentes debemos ayudar a los prisioneros a llegar a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestro motivo para involucrarnos en el ministerio penitenciario? Nuestro motivo es el gran amor por nuestro Salvador, que vino a este mundo pecador, que vio las grandes necesidades de los perdidos, que sintió compasión por ellos y que les sirvió con las buenas nuevas de salvación. Si tú has experimentado la salvación, mi amigo, hermano, hermana, debes ser uno de los trabajadores de Jesús en su cosecha, ya que Él quiere que veas cómo Él vio
sientas como Él sintió y hagas lo que Él hizo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Mateo 9, 35-38. Como embajadores de Cristo debemos tender la mano y amar a los perdidos como lo hizo Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, somos embajadores del Señor, debemos tener conciencia de que Dios nos va a demandar también de todas estas personas que también, por las cuales también el Señor vino. Yo espero que esta palabra que Dios nos habla en este devocional haya calado en tu corazón y tú puedas también predicar el evangelio sin escatimar dónde y en qué lugar, porque todas las personas son dignas como creación de Dios de recibir el mensaje de salvación. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saluditos para mi hermano José Luis Silva Gómez. Gracias, hermano, por tu presencia. Mariluz Hernández, Angélica Ronces, Alma Chavarría, Nancy Bernal, sí. Manuela Luz Garay. También a nuestra hermana Elena Costa. Gracias, hermanita, por tu presencia. Fiorella Ferruso, Josefa Vargas, Patti Morataya. Bueno, son varios, ¿verdad? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. Que tengan un bendecido día y recuerden siempre que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones.